¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, ahora comenzamos con la unidad de rodilla de la asignatura de Patología Musculoesquelética 2, la cual se va a dividir en tres secciones. Una, la presente. Vamos a hacer una revisión con respecto al contexto anatómico biomecánico de la región, luego una sección clínica, para luego culminar con otra de patología musculoesquelética en sí. Es súper importante que para poder entender a cabalidad cuáles son los mecanismos por los cuales las diversas estructuras que se conforman la articulación de la rodilla se lesionan, es necesario tener este contexto y además, obviamente, tener una mejor preparación en relación al reconocimiento de las estructuras y la biomecánica en sí, que también nos va a servir para poder entender mejor todo el contexto técnico eh, con respecto a la ejecución de diversas maniobras y manipulaciones que, que van a servir obviamente para poder tener alguna mejor aproximación en el manejo de patologías. ¿M? Comenzar diciendo que la rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano, ¿ya? Y sin duda una de las más complejas desde el punto de vista funcional y anatómico. También es una articulación que más se lesionan, dado por sus características anatómicas propias y cómo estas estructuras anatómicas interactúan entre sí, ¿ya? Y además, y lo más importante, las importantes fuerzas externas que actúan sobre ellas. Es por eso que el conocimiento de la anatomía y la cinesiología de la rodilla es un requisito esencial para poder comprender estos mecanismos lesionales, como les dije. No solo de las estructuras que conforman la misma articulación, sino que eh, es necesario conocer y entender el rol funcional y de estabilización de la anatomía tanto superficial como profunda. Como quiroprácticos, nuestro abordaje incluye una evaluación de posibles contribuciones, ya sea del punto de vista espinal, ¿ya? Relaciones pélvicas, de cadera, y por supuesto de la influencia que tiene el tobillo y el pie. ¿M? Y además, por supuesto, el análisis de disfunciones locales de la rodilla y de condiciones patológicas propiamente tal. Debemos ser capaces de realizar la distinción si es que es el dolor que presenta el paciente es un dolor de tipo irradiado o referido, o si es por un problema local o de la misma rodilla en sí, ¿ya? Un dolor irradiado puede ser, como sabemos, provenir directamente de la zona lumbar, pelvis, de la cadera hasta la rodilla. Y en este caso, la implicancia biomecánica no siempre es tan evidente, ¿ya? En el cuadro. Por eso es importante tener conocimiento también de cómo estas zonas periféricas pueden influir sobre esta articulación. ¿M? En sí, la histología de la rodilla está compuesta por una porción distal del fémur, ¿ya? En donde están estos dos grandes, vamos a colocar acá este punterito, los dos cóndilos femorales lateral y medial, que están recubiertos por un gran cartílago articular, ¿ya? Que casi cubre por completo estas estructuras y que proyectan hacia lateral, ¿ya? Los epicóndilos tanto lateral y medial, que son los puntos de inserción elevados para los ligamentos colaterales de la rodilla, ¿ya? Al centro de esta tenemos a esta gran escotadura intercondilia que separa los cóndilos laterales del medial, ¿ya? Y forma una vía de paso por los ligamentos cruzados. En sí, el extremo más distal de cada cóndilo femoral, si nos vamos acá, si vemos es casi plano, ¿no? La cual aumenta el área para el soporte de carga. Ese es su fin principal en relación a esa forma. La superficie articular de la tibia sigue una gran curva que es plana a convexa, ¿ya? De adelante a atrás.
Aquí se puede observar mejor esto. ¿Mm? Eh, Además tenemos los surcos laterales y mediales, ¿ya? En los cóndilos femorales, en las cuales están marcados levemente en el cartílago. eh, y su importancia es que cuando la rodilla está extendida, ¿ya?, por completo, el borde anterior de la tibia se alinea a estos surcos. Fíjense, teniendo en cuenta esto, que la posición de los surcos muestra una simetría evidente en relación a su posición con respecto a las formas de las superficies articulares, lo cual afecta con la cinemática en el plano sagital. Y eso lo vamos a ver principalmente después en el mecanismo de bloqueo de la rodilla. Estos surcos son importantes para eso. La superficie medial se curva, perdón, ligeramente lateral de atrás hacia adelante y se extiende más en sentido anterior que la superficie articular lateral. ¿Mm? Los cóndilos femorales se fusionan en sentido anterior para formar el surco troclear, con forma de polea, que se articula con el lado posterior de la patela para formar la articulación fémoro-patelar. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de acá? Este surco troclear es cóncavo, ¿ya?, lateralmente y un poco convexo de adelante atrás. Los lados inclinados del surco forman las carillas articular para, en donde vamos a tener la articulación fémoro-patelar. Si se fijan, el surco lateral o la faceta lateral es un poco más alargada y más grande que la faceta medial. Eso nos va a ayudar a que la articulación patelar esté mejor estabilizada en el surco durante los movimientos de la rodilla. En cuanto a la tibia, si vemos ahora, aquí tenemos, bueno, obviamente la articulación eh, eh, fíbulo-tibial, ¿ya?, y que básicamente la fíbula es un hueso que no soporta carga del peso del cuerpo, por lo cual no cumple una función directamente en la rodilla. ¿Mm? Refuerza el lado lateral de la tibia y ayuda a mantener su alineamiento. Básicamente esa es su función. La cabeza de la fíbula sirve de inserción para los músculos, el bíceps femoral, el ligamento colateral lateral, algunas fibras que ya vamos a repasar después en la anatomía un poco más profunda en relación al músculo popliteo, etc. Eh, Teniendo en cuenta eso, la función primaria de la tibia es transferir el peso a través de la rodilla hasta el tobillo. El extremo proximal se acampana, ¿ya?, eh, en los cóndilos medial y lateral para formar la superficie articular para la porción distal del fémur. Las superficies superiores es una región ancha y plana y que también se llaman la meseta tibial o platillo tibial, de acuerdo ahí a la diferente nomenclatura. Están presentes dos superficies articulares lisas que reciben los grandes cóndilos femorales y van a formar la articulación tibio-femoral de la rodilla. La superficie articular medial, ¿ya?, es más grande, ¿ya?, es plana y ligeramente cóncava. Ahora, la superficie lateral es más pequeña, es plana a ligeramente convexa, ¿ya? Eh, las superficies articulares están separadas en la línea media, ¿ya?, por una eminencia intercondilia, que es todo ese valle central, que va a estar formado por estos tubérculos intercondilios medial y lateral. ¿Mm? Las áreas intercondilias anterior y posterior flanquean a estos tubérculos, y la importancia de ellos es que aquí es donde se insertan los ligamentos cruzados y los meniscos, flanqueados a esta eminencia intercondilia. Eh,
Por anterior vamos a encontrar a esta gran tuberosidad anterior de la tibia, que va a ser la superficie donde va a estar la inserción distal para el músculo del cuádriceps a través de su tendón o ligamento también, como le dicen, eh, tendón patelar, perdón, tendón patelar. ¿Mm? En relación a la patela, este es un hueso en forma triangular, ya que va a estar incluido en el tendón del cuádriceps y que, bueno, se considera un hueso sesamoido, el más grande del cuerpo, que tiene una base curva, ¿ya?, en sentido superior y un vértice apuntando en sentido inferior. Esta, en una bipedestación relajada, el vértice calza ligeramente proximal a la interlínea articular de la rodilla. En sí, la superficie anterior, ¿ya?, de la patela es subcutánea, está por debajo, digamos, del plano subcutáneo de la piel, el cual es convexo en todas las direcciones. La base de la patela es rugosa en la superficie superior para la inserción del tendón cuadricipital, ¿ya?, y el ligamento rotulano o patelar se inserta entre el vértice, ¿ya?, de la patela y la tuberosidad de la tibia. La superficie articular posterior está cubierta, ¿ya?, por un cartílago articular de hasta 4 a 5 milímetros de espesor y que contacta con el surco troquear. El surco troquear, que va a formar obviamente la articulación patelofemoral. En, eh, en este sentido, por posterior discurre una cresta vertical redondeada, ¿ya?, que discurre longitudinalmente de arriba a abajo y que a ambos lados de esta cresta van a estar las carillas laterales, ¿ya?, y medial de la patela. Como dijimos, la carilla lateral es más grande que la carilla medial. Dentro de la carilla lateral, eh, esta es ligeramente cóncava y coincide con el contorno general de la carilla lateral del surco troclear del fémur, que también, como dijimos anteriormente, es más grande. La carilla medial muestra variaciones anatómicas significativas, ¿ya?, y que podemos observar que va a presentar una carilla anexa, que es la carilla impar, y que va a cumplir solo un papel importante en relación a cumplir un papel articular en los rangos superiores de flexión máxima de rodilla, que va a ser una de las zonas que va a contactar. Esa es la carilla impar. En relación a la alineación o a las influencias de la alineación de la rodilla, es importante saber que en sí la diáfisis del fémur se angula, ¿ya?, se angula un poco medialmente su descenso hacia la rodilla, y eso se debe al ángulo natural de 125 grados, ¿ya?, de inclinación en la porción proximal del fémur. Como la superficie articular de la porción proximal de la tibia se orienta casi horizontalmente, ¿ya?, la rodilla forma un ángulo en su lado lateral de unos 170 a 175 grados, debido a esa diferencia. Este ángulo normal de las rodillas en el plano frontal se denomina rodilla valga, ¿ya?, que es un ángulo normal, como dije. Ahora, variaciones en el alineamiento normal de la rodilla en el plano frontal no es algo poco frecuente que ocurra, ¿ah? En donde un ángulo lateral inferior a 170 se denomina rodilla valga excesiva. Rodilla valga excesiva.
que es la típica conformación de rodillas en, en X, ¿ya? Y que va a estar asociada, ¿ya? A una coxavara. Y la coxavara es el ángulo del cuello femoral con el, el diáfisis, digamos, con la diáfisis, en relación a que sea menor a 125 grados, ¿ya? Eso se le denomina una coxavara. Ahora al contrario, si un ángulo lateral que supere los 180 grados, esta se va a denominar genovaru, ¿ya? Y que se va a asociar con una coxa valga, la cual conforma un ángulo superior a los 140 grados, ¿ya? Como observamos en la clase de cadera, ¿ya? El eje longitudinal o vertical de rotación de la cadera establece una línea que contacta la cabeza femoral, ¿ya? Con el centro de la articulación de la rodilla. La importancia de este eje puede entenderse en el sentido inferior por la rodilla hasta el tobillo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si este eje une mecánicamente los movimientos en el plano horizontal de las articulaciones principales de, de todo el miembro inferior. Por lo tanto, eh, las rotaciones en el plano horizontal que se produzcan en la cadera afectarán la postura de las articulaciones más distales como la del pie, ¿eh? Por eso, en este sentido, es importante valorar este tipo de, de mediciones. ¿Mm? Si nos vamos ahora a analizar las estructuras propiamente tal de la rodilla, las podemos diferenciar en estructuras extraarticulares, ¿ya? Y después vamos a entrar en las intraarticulares. Dentro de las estructuras extraarticulares tendíneas, ¿ya? Lo primero que podemos observar son las unidades músculo-tendíneas que afectan o que están involucrados con la rodilla. Y en este tenemos las principales: el mecanismo del cuádriceps, el gastrocnemio, ¿ya? El grupo isquiotibial medial y lateral, el músculo popliteo por posterior y la banda iliotibial por la cara anterolateral. ¿Mm? Si nos vamos a las estructuras del gastrocnemio, en este sentido, el cuádriceps, perdón, si nos vamos al mecanismo del cuádriceps, este se va a conformar por 4 componentes, ¿ya? Que van a formar un tendón del cuádriceps en 3 capas que se insertan en la patela. El tendón del recto femoral, ¿ya? Se aplana inmediatamente por encima de la patela y se convierte en la capa anterior, ¿ya? Que se va a insertar en el borde anterior del polo proximal de la patela. ¿Mm? Eh, Luego tenemos el tendón del vasto intermedio, que continúa hacia abajo como la capa más profunda del tendón del cuádriceps y se va a insertar en el borde posterior del polo proximal de la patela. ¿Mm? Luego la capa o lámina media va a estar formado por los bordes confluentes del vasto lateral y del vasto medial, ¿ya? Donde se encuentran las fibras del retináculo medial por un lado, formada a partir de la aponeurosis del vasto medial, que se inserta directamente en el costado de la patela para formar y ayudar a prevenir el desplazamiento lateral de la patela durante la flexión. El tendón patelar tiene su origen en el ápex o el polo distal de la patela y se inserta distalmente en la turosidad de la tibia. ¿Mm? En cuanto al, en cuanto al
al gastrocnemio en sí, eh, es el músculo más poderoso, sin duda, de la pantorrilla y que se extiende por la cara posterior de la rodilla en íntima relación con la cápsula posterior para insertarse en la cara posterior de los cóndilos femorales medial y lateral. ¿No? En relación a la pata de ganso, es la inserción conjunta de tres músculos, el sartorio, ¿ya? El gracilis y el semitendinoso. Desde más lateral a medial vamos a tener el sartorio, el gracilis y el semitendinoso, en forma para tener ahí la relación anatómica. La importancia es que es un importante flexor primario de rodilla, ¿ya? Y va a tener una influencia rotacional interna sobre la tibia. Es un rotador interno de la tibia y ayuda a proteger la rodilla contra el estrés rotatorio y el valgo de rodilla. En cuanto al bíceps femoral, su inserción va a estar en la cabeza de la fíbula, ¿ya? La tibia por lateral y las estructuras capsulares posterolaterales. La importancia de esta es que va a ser un fuerte flexor de la rodilla y un fuerte rotador externo, ¿ya? Simultáneo de la rodilla. Va a proporcionar estabilidad rotatoria al prevenir las traslaciones anteriores de la tibia sobre el fémur durante la flexión y va a contribuir al complejo de ligamento arqueado en la esquina posterolateral de la rodilla. Ya vamos a ver esa estructura. Importante, va a proporcionar estabilidad en varo, ¿ya? Y estabilidad rotatoria. En este caso va a limitar, si es un rotador eh, externo, va a tender a limitar la rotación interna de la rodilla. ¿Mm? En relación al tracto iliotibial o la banda iliotibial, el tercio posterior, ¿ya?, de la banda iliotibial se inserta aproximadamente en el epicóndilo lateral del fémur y distalmente, ¿ya?, en el tubérculo tibial lateral o el famoso tubérculo de Gerdy. ¿Mm? Por lo tanto, forma un ligamento adicional, ¿ya?, que es un continuo de delante al vasto lateral y por detrás del bíceps, ¿ya? La banda iliotibial se mueve hacia adelante en extensión y se mueve hacia atrás en flexión, ¿ya? En ambas posiciones, en forma dinámica. Durante la flexión, eh, durante la flexión, la banda, el tendón popliteo y el ligamento colateral medial se cruzan entre sí y en extensión estas van a quedar alineadas, ¿ya? Esa es una disposición que va a dar un poquito más de estabilidad frente al movimiento de flexión. El movimiento de flexión, si se cruzan estas estructuras, la banda, el tendón popliteo, el ligamento colateral lateral, va a generar mayor resistencia al tejido que si estuvieran en forma paralela, ¿eh? Eso es un dato, digamos, anatómico que puede ayudar un poquito a comprender eso. En cuanto al músculo popliteo, este tiene tres orígenes. El más fuerte es que va a estar dado por el cóndilo femoral lateral. Por otro lado, va a tener un origen la fíbula, ¿ya?, que va a conformar el ligamento popliteo-fibular, y el asta posterior del menisco lateral, ¿ya? Eso va a conformar ahí eh, una apariencia en doble I, digamos, ¿eh?, en Y. Los orígenes femoral y fibular forman estos brazos de un ligamento oblicuo, ¿ya?, que se denomina ligamento arqueado, ¿ya?
Los brazos están unidos por la cápsula y el origen meniscal en el cuerno posterior del menisco lateral. ¿Mm? El ligamento arqueado no es un ligamento separado, sino una condensación de las fibras del origen del popliteo. ¿Mm? Ahora, la importancia de esto es que es el principal rotador medial, ¿ya? De la tibia durante las etapas iniciales de la flexión, o sea, es un rotador interno, ¿ya? Y también actúa y aleja el menisco durante la flexión por tracción, ¿ya? Proporciona estabilidad rotatoria al fémur sobre la tibia, en este caso la rotación externa, y ayuda al ligamento cruzado posterior a prevenir la traslación hacia adelante del fémur sobre la tibia. ¿Mm? El músculo semimembranoso es especialmente importante, ¿ya? Como estructura estabilizadora alrededor del área posterior y posteromedial de la rodilla. En sí, este músculo tiene 5 expansiones distales, ¿ya? Tenemos al- a la expansión del ligamento popliteo oblicuo, ¿ya? Donde desde la inserción del semimembranoso en la cara posteromedial de la tibia, en forma oblicua y lateral hacia arriba, ¿sí? Hacia la inserción de la cabeza del gastrocnemio lateral. Es importante esta estructura ya que es un gran estabilizador en la cara posterior de la rodilla, ya que el semimembranoso ayuda a tensar el ligamento con la contracción. ¿Sí? Cuando el ligamento popliteo oblicuo, que lo vamos a ver más adelante, se tracciona medialmente y hacia adelante, tensa la cápsula posterior de la rodilla. Otra inserción tendínea es la cápsula posterior y el asta posterior del menisco medial. Por lo tanto, esta expansión es una estabilizadora también del movimiento meniscal, ¿ya? La cual nos va también a ayudar ahí a proteger frente a ciertos movimientos que, insisto, los vamos a ver un poquito más adelante, pero es interesante tenerlo ahí en memoria. Eh, Luego vamos a tener la cabeza anterior profunda o medial, o alguna, como sale acá en esta imagen, la pars reflexa, ¿ya? Pero normalmente lo van a encontrar como cabeza anterior o cabeza medial, digamos, ¿no? Esta se continúa medialmente a lo largo del engrosamiento del cóndilo tibial y se inserta debajo del ligamento colateral tibial superficial, ¿ya? Justo distal a la línea articular. Vamos a tener una cabeza directa, ¿ya? Eh, que es esta que está hacia abajo, que se inserta en el tubérculo de la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, justo debajo de la línea articular. ¿Mm? Y una porción distal, ¿mm? Que continúa distalmente para formar una expansión fibrosa sobre el popliteo, sobre el músculo popliteo, y se fusiona con el periósteo de la tibia por medial. Eh, ¿Cuál es la función de este semimembranoso? Por su contracción tensa la cápsula posterior y las estructuras capsulares posteromediales, entregando estabilidad significativa a toda esta estructura. Funcionalmente actúa como un flexor de rodilla y es un rotador interno de la tibia. ¿Mm? En relación a las expansiones extensora medial o el retináculo medial, ¿ya? Es una expansión de la aponeurosis del vasto medial y que se inserta a lo largo del borde medial de la patela y el tendón patelar, ¿ya? Y se inserta distalmente en la tibia. Este funciona como un soporte para el seguimiento medial de la patela, ¿ya? En el surco femoropatelar. Eh,
cubre y puede fusionarse con el ligamento capsular anteromedial. La contracción del vasto medial ayuda a tensar la porción anterior del ligamento capsular medial, que lo vamos a ver en un momento. Ahora, la expansión lateral o retináculo lateral, ¿ya? Es una extensión del vasto lateral y que se va a unir a la banda iliotibial, lo que ayuda a tensar esta banda a medida que la rodilla se extiende y la banda iliotibial avanza hacia adelante, como dijimos. Un desequilibrio entre el retináculo medial, ¿ya? Y el lateral suele estar presente en las subluxaciones o las luxaciones patelares. ¿Mm? Si nos vamos ahora a las estructuras ligamentosas extracapsulares, podemos decir que, bueno, la cápsula articular y los ligamentos colaterales son las principales estructuras estabilizadoras estáticas, ¿ya? Extraarticulares. La cápsula es una funda de tejido fibroso que se extiende desde la patela, ¿ya? Eh, y el tendón patelar en dirección anterior y las extensiones medial y lateral, ¿ya? Posterior a la articulación. Los meniscos están firmemente adheridos a la periferia de esta cápsula, especialmente en dirección medial y en menor grado en la lateral, ¿ya? En sentido lateral, el paso del tendón popliteo hasta su origen en el cóndilo femoral produce una inserción meniscal menos segura que la que presenta en el sentido medial. Ya tenemos dos condiciones por las cuales la zona medial o el menisco medial tiene mejor sujeción que la lateral, por lo tanto menos movilidad, ¿no? El medial tiene menos movilidad. La cápsula medial es mejor definida es mejor definida claramente en relación a su contraparte lateral. Las estructuras capsulares, junto con las expansiones extensoras medial y lateral, ¿ya? De la fuerte musculatura del cuádriceps, son las principales estructuras estabilizadoras anteriores del eje transverso de la articulación. En sí, la cápsula está especialmente reforzada por los ligamentos colaterales y los músculos isquiotibiales medial y lateral, así como también por el músculo popliteo y la banda iliotibial posterior a este eje. Con lo anterior se han identificado los complejos cuádruples, medial y lateral, como estabilizadores principales de la rodilla. El complejo cuádruple medial está formado por el ligamento colateral medial, el semimembranoso, el tendón de la pata de ganso por fuera y la porción del ligamento popliteo oblicuo de la cápsula posterior. Ahora, dentro del complejo cuádruple lateral está formado por la banda iliotibial, ¿ya? El ligamento colateral lateral, el tendón del popliteo y el bíceps femoral. Ese es el complejo cuádruple lateral, que va a ser importante obviamente para generar estabilidad, sobre todo en movimientos de pivote de eh, de la rodilla en sí, ¿eh? Con las fuerzas que ya vamos a estar describiendo más adelante. Si vemos, si vemos ahora los refuerzos de de la rodilla, este va a estar reforzado anteromedialmente por anteromedial y anterolateralmente por los ligamentos patelofemorales lateral, patelofemoral medial, ¿ya? Y los ligamentos patelotibial medial y patelotibial lateral, añadiéndole también el tema de las fibras del retináculo lateral y medial. Si vamos a ver
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La cápsula va a estar reforzada posteriormente por el ligamento popliteo oblicuo, ¿ya? Eh, lo vamos a tener. No, no lo tengo acá. Bueno, la cápsula va a estar reforzada posteriormente por el ligamento popliteo oblicuo, que es ese de acá, ¿ya? Y el ligamento popliteo arqueado, que va a estar conformado por las fibras que ya vimos recién con respecto a esta bifurcación en Y del popliteo. En la esquina posteromedial, por las ramificaciones del semimembranoso, ¿ya? Que ya las observamos acá, ya las describimos, a través del ligamento popliteo oblicuo y la cápsula posteromedial. Y en posterolateral por las estructuras que contribuían al complejo arqueado, ¿ya? Compuesto por el ligamento colateral fibular, el ligamento popliteo arqueado y el músculo popliteo. Las porciones anteromedial y anterolateral de la cápsula son estructuras relativamente delgadas, pero que están reforzadas por las expansiones reticulares, patelares medial y lateral, ¿eh? Eh, y, eh, y relacionados con esto, los ligamentos patelofemorales mediales, lateral y medial, y patelotibial medial y lateral. Las porciones anteromedial y anterolateral de la cápsula son importantes para proteger las caras anteromedial y anterolateral de la rodilla contra luxaciones y excesos de rotaciones. En sí, la cápsula medial se divide en tres regiones distintas: la cápsula anteromedial, la cápsula medial y la cápsula posteromedial. La cápsula medial está reforzada y engrosada por fibras orientadas verticalmente, ¿ya? Eh, y a menudo se las denomina como capa profunda o ligamento colateral medial. Se origina en el cóndilo y en el epicóndilo femoral, que se inserta justo debajo del margen articular tibial y se divide en una porción menisco femoral, que es la porción superior, y se extiende desde la inserción del menisco hasta el origen femoral, y la porción menisco tibial, que se extiende como el ligamento coronario, que se llama normalmente, así también lo van a encontrar, hasta su inserción tibial. La porción meniscofemoral es la más larga y fuerte de estas dos divisiones, en donde la cápsula medial resiste las tensiones de embalgo y tensiones rotatorias, ¿ya? Sobre todo en rotaciones, en rotaciones externas. ¿Mm? La región posteromedial de la cápsula se extiende desde el borde posterior del ligamento colateral medial y posteriormente hasta la inserción de la cabeza directa del semimembranoso, lo que contribuye, según Hudson, eh, a lo que se llama el ligamento oblicuo posterior, ¿ya? Y este ligamento oblicuo posterior es un engrosamiento del ligamento capsular medial adherido proximalmente al tubérculo aductor, ¿ya? Del fémur y distalmente a la tibia, a la cara posterior de la cápsula. La inserción distal se compone de tres brazos, ¿ya? Vamos a tener un brazo central, ¿ya? O, o- o brazo tibial, que también le llaman, que se inserta en el borde de la superficie posterior de la tibia, cerca del margen de la superficie articular, en el centro del borde superior del tendón del semimembranoso, ¿ya? Ahora, el brazo superior o capsular, ¿ya?
se continúa por la cápsula posterior y la parte proximal del ligamento popliteo oblicuo. ¿Mm? Y por último el brazo inferior, o superficial, que es esta de acá, que es mal definido y que se inserta distalmente tanto en la vaina que cubre el tendón del semimembranoso como la tibia justo distal a la inserción directa del tendón del semimembranoso. De estas, la porción central, ¿ya? Es el brazo más grueso y probablemente el más importante de este ligamento, y se origina en la región del tubérculo aductor. Y discurre posteriormente y oblicuamente para insertarse en la esquina posteromedial de la tibia, cerca de la inserción de la cabeza directa del tendón del semimembranoso. El brazo capsular, eh, o más superior del ligamento oblicuo, pasa hacia atrás mezclándose con la cápsula posterior y el ligamento popliteo oblicuo a medida que se separa del tendón del semimembranoso. En cuanto a la porción posteromedial del complejo ligamentoso capsular, es especialmente importante para el valgo y la estabilidad rotatoria de la rodilla. La cápsula posteromedial y el ligamento oblicuo posteriores se relajan progresivamente a medida que se flexiona la rodilla. Sin embargo, con la contracción activa del músculo semimembranoso, cada uno de estos tres brazos eh, de este ligamento oblicuo posterior está tenso. Por lo tanto, se obtiene un efecto estabilizador, tanto en forma dinámica como estática, ¿ya? De esta porción del ligamento capsular, o incluso si la rodilla está flexionada. Eso gracias a esta íntima relación entre el músculo semimembranoso con toda esta estructura medial y posteromedial de rodilla. Por eso es tan importante el semimembranoso en este sentido. En sí, el ligamento colateral medial es una estructura larga y bastante estrecha y bien definida, perdón, que se encuentra superficial a la cápsula medial y a los ligamentos capsulares, ¿ya? Se origina en el epicóndilo medial y se inserta de 7 a 10 centímetros APP por debajo de la línea articular profunda, y es profunda a los tendones de la pata de ganso. Se le ha denominado ligamento colateral tibial superficial o porción superficial del ligamento colateral medial. Perdón. En cuanto a su función, se ha establecido que y se ha demostrado que proporciona la principal mecanismo estabilizador en tensiones en valgo, en donde se desliza hacia adelante sobre el costado, ¿ya? Del cóndilo femoral en extensión, y cuando se realiza la flexión se desliza hacia posterior, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que causa ese movimiento? Las fibras largas del ligamento colateral, ¿ya? Son las principales estabilizadoras del lado medial de la rodilla contra el valgo y las tensiones de rotación externa. Las fibras anteriores del ligamento se tensan a medida que la rodilla se va flexionando, ¿ya? y quedan dispuestas en esa posición, mientras que las disposiciones o las fibras posteriores son las que se relajan. Considerar que el ligamento colateral medial o tibial es el que se denomina la porción superficial de esto, ¿no? Y se le considera al ligamento colateral profundo, ¿no? a este ligamento que está conformado por estas dos bandas.
las bandas meniscofemorales y la porción meniscotibial, ¿ya? Esto se le considera como el ligamento colateral tibial profundo. En relación a las estructuras de soporte de la rodilla, soporte medial, ¿ya? Se puede dividir en capas, ¿ya? Según la clasificación de Warren y Marshall. Es una clásica división de capas que tiene la rodilla. Quienes describieron la cara medial, ¿ya?, de la rodilla en tres capas. Capa 1 o la capa superficial, una capa 2 o intermedia y una capa profunda o capa 3. La capa superficial en sí está formada por la fascia, ¿ya?, por la fascia crural profunda, que está íntima con la fascia del vasto medial y el músculo sartorio, eh, que proviene por anterior, por supuesto, ¿ya? Continuando posteriormente, la capa 1 es una lámina delgada que recubre las dos cabezas del gastrocnemio, eh, y la estructura de la fosa poplitea. La capa intermedia o capa 2 consiste principalmente en el ligamento colateral tibial, ¿ya? Eh, eh, y que divide en cierta forma después a posterior las estructuras que ya vamos a revisar. Anteriormente la capa intermedia se fusiona con la capa superficial para formar el retináculo medial. Aquí encontramos a esa unión. Debajo de la capa 1 se encuentran los tendones gracilis y semimembranoso. La capa profunda o capa 3 está formado por el ligamento capsular profundo, ¿eh? Y la cápsula articular. Posteriormente, la capa profunda se fusiona con la capa intermedia a través del ligamento oblicuo posterior. Eso es. También esto lo podemos dividir en porciones, una porción o un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior, ¿no? La porción anterior o el tercio anterior va a estar formado por los ligamentos reticulares mediales y por los tendones de la pata de ganso, sobre todo el sartorio. Aquí, como dijimos anteriormente, tenemos la fascia crural y el sartorio como en la capa 1, ¿no? Los ligamentos retinaculares, ¿ya?, mediales incluyen los componentes patelofemoral, eh, patelomeliscal y patelotibial, ¿ya? El más importante de esta estructura es el ligamento femoropatelar medial, ¿ya?, que va a tener su origen en el surco óseo anterior y distal al tubérculo aductor, ¿ya? Y hay una decusación oblicua adicional que se origina en el borde anterior del ligamento colateral tibial. El ligamento discurre en forma horizontal, ¿ya?, y se une al tendón del vasto medial oblicuo antes de insertarse en la cara superior de la patela. Debido a su recorrido horizontal, el ligamento femoropatelar medial se evalúa mejor en imágenes axiales a nivel del tubérculo del aductor, ¿ya? En donde acá, por ejemplo, podemos ver el retináculo medial, que tiene una aparancia bilaminar, ¿ya?, con una capa externa compuesta por la fascia crural, ¿ya?, ahí está mejor vista, y la capa interna compuesta por el ligamento femoropatelar medial.
En la cara más posterior del ligamento femoropatelar está íntima con el ligamento colateral tibial, ¿ya? Y algunas fibras pasan por sobre el, este ligamento colateral tibial. Las alteraciones del ligamento femoropatelar medial cerca de la inserción femoral a menudo se asocia con edema, ¿no? En la región del tubérculo aductor, del aductor, y edema o líquido profundo al, al músculo del vasto medial o ambos hallazgos. Aquí observamos ese edema en esta imagen axial con, de densidad de protones. ¿Mm? En sí, los tendones de la pata de ganso, el sartorio, el gracil y el semitendinoso, se insertan en la cara anteromedial de la tibia. Generalmente están dispuestos en forma lineal, ¿ya? Secuencial, eh, con la inserción tendina del sartorio más proximal y más grande, seguido de las inserciones del tendón del gracilis y el semitendinoso. ¿Mm? La bursa de la pata de ganso es profunda a los tendones de la pata de ganso y superficial al ligamento colateral tibial. Cuando ésta se inflama, la bursa distendida produce una masa a lo largo de la cara medial o anteromedial de la porción proximal de la tibia, ¿sí? La cual podemos ver acá en estas dos imágenes axiales y coronales, ¿ya? Con saturación grasa, que demuestra aquí la infiltración de fluido sinovial en la bursa, digamos, de la pata de ganso. Eh, y aquí tenemos esta acción, esta imagen coronal también, mostrando la inflamación. ¿Mm? En relación a la porción media, va a estar formado por el ligamento colateral tibial, ¿ya? Y el ligamento capsular medial profundo. ¿Mm? Eh, el ligamento colateral medial es un ligamento en forma de banda con una inserción femoral y dos tibiales, ¿ya? La inserción femoral del ligamento colateral tibial está justo debajo de la cicatriz fiscaria del fémur y ligeramente proximal a la porción del centro del epicóndilo femoral medial, ¿ya? Eh, la inserción tibial proximal del ligamento colateral tibial se encuentra en el brazo anterior o tibial del tendón del semimembranoso, y la inserción tibial distal del ligamento colateral tibial está ubicada a 7 centímetros por debajo de la línea articular, ¿ya? Profunda a los tendones de la pata de ganso. El ligamento capsular medial profundo es un engrosamiento de la cápsula articular eh, medial y que es más distintivo de la parte anterior donde es paralelo al ligamento colateral tibial. Y como dijimos anteriormente, tiene dos componentes, el ligamento meniscofemoral y el menisco tibial o coronario, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. ¿Mm? De estos dos ligamentos, el ligamento meniscotibial es el más corto y más grueso, en donde el borde posterior del ligamento capsular eh, medial profundo se fusiona con el brazo central del ligamento oblicuo posterior. ¿Mm? Entre el ligamento colateral tibial y el ligamento capsular medial se puede encontrar la bursa del ligamento colateral tibial, eh, que, que bueno, es creo que tenía por acá esta imagen.
Aquí lo tengo. Hay una bursa, ¿ya? Que está en el margen anterior entre el borde anterior del ligamento colateral tibial, mientras que el margen posterior de la bursa está ubicada en la unión del ligamento colateral tibial y el ligamento capsular medial profundo. ¿Sí? Entre medio de estas dos estructuras encontramos esta bursa. Cuando ésta se llena de líquido, la bursa del ligamento colateral tibial está bien definida y posee un solo compartimento femoral tibial separado que se extiende adyacente a la corteza. Por fuera discurre el ligamento colateral tibial y entre esa estructura de ahí y eso de ahí, que es el ligamento colateral tibial profundo, discurre esa bursa. Cuando se inflama esa bursa, queda intacta la capa superficial y entre medio de ese ligamento y ese ligamento se encuentra esta bursita, la cual también podemos identificarla mediante una imagen coronal de densidad de protones. La porción posterior está ubicada en la esquina posteromedial de la rodilla y está formada principalmente por el ligamento oblicuo posterior, POL, lo van a encontrar en todos lados, el ligamento popliteo oblicuo, que es más posterior, ¿ya?, a la rodilla, el tendón del semimembranoso, como ya dijimos, con todos sus brazos, y el tendón de la cabeza medial del gastrocnemio, ¿ya? Esta es la porción posterior de la rodilla. El ligamento oblicuo posterior tiene tres componentes: superficial, central, capsular, como dijimos anteriormente. La inserción femoral proximal es amplia y está cubierta ubicado distalmente y posterior al tubérculo del aductor. El componente superficial discurre a lo largo de la cara posterior del ligamento colateral tibial, mezclándose distalmente con la expansión tibial del tendón del semimembranoso. El brazo central forma la porción principal del ligamento que refuerza la cápsula posteromedial y está íntima con el asta posterior del menisco medial. Se inserta principalmente en la cápsula articular posteromedial y se une en el brazo capsular del tendón del semimembranoso para formar la porción del ligamento popliteo oblicuo. ¿Ya? El ligamento popliteo oblicuo surge del complejo músculo-tendinoso semimembranoso del brazo capsular del ligamento oblicuo posterior y se extiende en dirección oblicua hasta el tendón de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y el músculo plantar y es íntima con el ligamento arqueado. Ligamento arqueado. En relación al mecanismo de estabilización del menisco medial, hay dos tipos de mecanismo de estabilización articular. Uno estático, proporcionado por los ligamentos circundantes, y el dinámico, proporcionado por los músculos adyacentes, que en este caso el principal, el semimembranoso, por supuesto. En cuanto al estabilizador estático del menisco, están los ligamentos posteromediales y su inserción tibial. En este caso, en este gráfico podemos observar el ligamento oblicuo posterior, ¿no?, en su área de fijación con el tubérculo del aductor, el ligamento colateral tibial, el tercio capsular ligamentario en relación a la porción menisco femoral, la que se observa acá, que se une al menisco medial. El semimembranoso tiene íntima relación con este ligamento oblicuo posterior, como ya describimos anteriormente, que tienen una expansión también meniscotibial del ligamento popliteo oblicuo, ¿no?,
que se va por posterior. Todas estas uniones genera que cuando el semimembranoso genera una tracción o una contracción, genera una retracción, ¿ya?, del menisco con, sobre todo en movimiento de flexión, lo cual ayuda a prevenir que se produzcan pellizcamientos del cóndilo femoral sobre el menisco, eh, dado que obviamente, dada la contracción, el deslizamiento posterior del cóndilo eh, necesita que el menisco lo acompañe en cierta manera, y por eso es importante esa unión. En cuanto al aspecto lateral de la rodilla, la cara lateral de la rodilla tiene muchas estructuras únicas, ¿ya? Tenemos los estabilizadores estáticos primarios, que comprenden la esquina posterolateral. Vamos a tener al ligamento colateral fibular, eh, el tendón del popliteo y el ligamento popliteo fibular, ¿ya? Eh, ligamento colateral, eh, ligamento del tendón popliteo, eh, y no, aquí no está presente el tendón popliteo fibular. Está más claro acá. Más claro acá. Otras estructuras importantes incluyen a la cabeza larga y corta del bíceps femoral, el tendón proximal del gastrocnemio lateral, el ligamento anterolateral, la banda iliotibial, por supuesto, el ligamento favelofibular, que no lo tengo acá, no. El ligamento tibiofibular proximal, eh, y el ligamento coronario del menisco lateral. De manera similar que en el lado medial de la rodilla, se divide en tres capas distintas. La capa superficial, una media y una superficial. La capa media consta del ligamento femoropatelar lateral. Perdón. La capa media consta del ligamento femoropatelar lateral y el retináculo patelar lateral. La capa profunda consta del ligamento colateral fibular y el tendón popliteo, ligamento popliteo fibular, ligamento favelofibular y el ligamento anterolateral de la rodilla. En cuanto a la banda iliotibial, está compuesta por 4 estructuras principales. Una capa superficial que cubre una gran parte de la cara lateral de la rodilla. En la parte inferior, la banda iliotibial, que converge para insertarse principalmente en el tubérculo de Gerdy. Y podemos decir que esta banda se divide en capa superficial, profunda y cápsula ósea. La capa superficial se encuentra inmediatamente después de disecar los tejidos subcutáneos de la cara lateral de la pierna. Después de dividir la primera capa facial o superficial de la banda, las fibras
más profundas se adhieren íntimamente al tubérculo supracondilar lateral del fémur y se mezcla con el tabique intramuscular lateral. ¿Mm? Estas capas, ahora llamadas capa profunda y cápsula ósea, se denominan como las fibras de Kaplan, que son esas. Estas fibras, vamos a tener una porción anterior de la banda, ¿ya? Que son la banda iliopatelar, ¿ya? Que se curva anteriormente para insertarse en la cara lateral de la patela, ¿ya? La capa profunda de la banda iliotibial se visualiza comenzando 6 centímetros proximal del epicóndilo femoral, ¿ya? Eh, lateral, eh, y que cubre un área de forma triangular sobre la cara supracondilar lateral, ¿ya? Del fémur y se conecta al borde medial de la cara iliotibial superficial con la terminación distal del tabique intermuscular lateral del fémur. Medial y distal a la capa profunda está la capa cápsula ósea, que se origina en la región del tabique intermuscular lateral, ¿ya? Eh, y la fascia sobre la cara posterior lateral del gastronemio lateral y el plantar. Las fibras profundas eh, o fibras de Kaplan proximal se insertan en el fémur distal a la cresta proximal, ¿ya? Que está a 5 centímetros aproximadamente del epicóndilo lateral, mientras que las distal se inserta en la cresta distal 3 centímetros del epicóndilo lateral. La capa de la banda iliotibial distal existe en estrecha relación con la cápsula articular lateral. ¿Mm? El origen de la capa cápsula ósea se encuentra en el tubérculo del gastrocnemio lateral, ¿ya? Y se inserta en la tibia, en el tubérculo tibial lateral entre el tubérculo de Gerdy y la cabeza de la fíbula. ¿Mm? En cuanto al bíceps femoral, es un músculo fusiforme que está compuesto por dos cabezas, una corta y una larga. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática, en el origen común de los isquiotibiales. La cabeza corta se origina justo medial a la línea áspera del fémur distal. Y ambas cabezas flectan la rodilla y rotan a externo la pierna cuando está flectada. La cabeza larga del bíceps tiene 5 inserciones principales. Se divide en dos componentes tendinosos llamados un brazo directo, brazo directo y un brazo anterior. ¿Sí? Y 3 componentes faciales llamados brazo reflejado, eh, que son esas bandas ya transversas que unen la cabeza larga y corta, una anterior y una expansión aponeurótica. La más importante de estas estructuras son los brazos directos y el anterior, ¿ya? La expansión aponeurótica lateral también, pero el brazo directo es el que más importancia tiene. Se insertan en la cara lateral de la estiloides de la fíbula. El brazo anterior discurre lateral al el brazo anterior discurre lateral al ligamento colateral fibular y se inserta en la meseta tibial lateral. Existe una pequeña bursa entre el bíceps y el ligamento que también puede generar ahí algún proceso inflamatorio. La expansión aponeurótica lateral
conecta la cabeza larga y corta del bíceps con la cara posterolateral del ligamento colateral fibular. ¿Mm? La cabeza corta se divide en 6 componentes que constan de brazos tendíneos, directos, capsulares y anteriores. ¿Ya? Eh, los brazos, junto con 3 inserciones no tendinas. Las 3 inserciones no tendinas incluyen la inserción muscular en la cabeza larga de tendones del bíceps y una expansión aponeurótica lateral que une la cabeza corta y larga a la cara posteromedial del ligamento colateral fibular. Una tercera inserción justo lateral al brazo capsular forma una confluencia con las capas cápsula ósea y del tracto iliotibial. ¿Mm? Las inserciones más importantes de la cabeza corta del bíceps son los 3 brazos tendíneos que se identifican más fácilmente a nivel de la cabeza de la figura. El brazo directo, el brazo directo es el menos importante de los 3 y se inserta en la cara posterolateral de las tiloides de la fíbula. El brazo capsular, que se extiende desde el tendón principal de la cabeza corta hasta la cara posterolateral de la cápsula y se inserta justo lateral a la punta del estiloides de la fíbula, y la cual proporciona una fuerte unión entre la cápsula posterolateral y el tendón del gastrocnemio lateral y la cápsula ósea de la banda iliotibial. El borde más distal del brazo capsular es el ligamento fabelo-fibular. Ligamento fabelo-fibular. El brazo anterior pasa medial al ligamento colateral fibular y se inserta en la porción meniscotibial del ligamento capsular lateral del tercio medio de la tibia, perdón. Clínicamente se asocia a lesiones del ligamento cruzado anterior, en donde el brazo anterior, junto con el componente meniscotibial del ligamento capsular lateral, frecuentemente se desprende de la cara anterolateral de la tibia, y esto puede ocurrir con una pequeña avulsión que se llama fractura de Segond. Fractura de Segond. Esto se produce por mecanismos de rotación interna y flexión de rodilla. Si ocurre esta fractura de Segond, muy probablemente también va a haber alguna lesión en relación al ligamento cruzado. Es un signo clínico esperable dentro de una lesión del ligamento cruzado. El ligamento colateral en cuanto al ligamento colateral fibular, o también conocido como ligamento colateral lateral, es el principal estabilizador estático para la apertura en varo de la rodilla, sobre todo en el arco inicial de flexión de 0 a 30 grados. Con una flexión superior a 30 grados, el ligamento se vuelve ligeramente laxo, y además de esto proporciona una resistencia a la rotación externa de la tibia, principalmente cerca de la extensión de la rodilla. El origen femoral es extracapsular y se identifican fácilmente palpando el epicóndilo lateral, en una pequeña depresión ósea formada entre el epicóndilo y la apófisis supracondilar. El ligamento mide aproximadamente entre 7 centímetros de largo y su principal sitio de inserción distal es la cara lateral de la cabeza de la fíbula. El músculo popliteo y el complejo popliteo es un músculo de orientación oblicua, ¿ya?
que se origina en la cara posteromedial de la tibia proximal y forma el suelo de la parte inferior de la fosa poplitea, en donde nace el tercio lateral de la fosa del tendón popliteo en la esquina posterolateral de la esquina posterolateral. La longitud promedio del tendón es aproximadamente 5,5 centímetros. Luego continúa proximalmente, atraviesa el hiato popliteo, que es esa unión de ahí, ¿ya? En el ligamento coronario, en cuyo punto se vuelve interarticular y se inserta en el cóndilo femoral lateral. Este hiato popliteo también se conoce como área desnuda del menisco lateral, ¿ya? El popliteo es un rotador interno dinámico de la tibia y se cree que contribuye a la estabilidad dinámica del menisco lateral. Para realizar estas funciones, tiene múltiples inserciones en la cara posterolateral de la rodilla. La unidad músculo-tendínea poplitea y sus múltiples conexiones, desde el tendón hasta la fíbula, tibia y el asta posterior del menisco lateral, se le conoce como complejo popliteo, ¿ya? El complejo popliteo está compuesto entonces por el complejo del ligamento arqueado, el ligamento oblicuo posterior, ligamento de eh, ligamento menisco femoral o de Wisberg. Todo esto forman el complejo popliteo, ¿no? Las inserciones del ligamentosas, la fíbula está compuesto por los ligamentos popliteo fibular anterior y popliteo fibular posterior. Las inserciones popliteas en la tibia se conocen como inserciones aponeuróticas musculares, ¿ya? Las conexiones popliteas con el menisco lateral se conocen como por tres fascículos popliteos meniscales. Tenemos el fascículo popliteo meniscal antero superior, póstero superior y póstero inferior. El antero superior lo podemos observar aquí, el póstero superior, el antero superior, el fascículo antero superior, aquí. Luego en esta imagen, póstero superior, antero superior, y por detrás tenemos el fascículo póstero inferior. ¿Mm? Este complejo proporciona estabilidad dinámica y estática a la rodilla, principalmente en respuesta a rotaciones tibiales externas, y juntos estabilizan el menisco lateral y previenen el atrapamiento medial del menisco durante las fuerzas en varo. Las inserciones femorales del tendón popliteo es intraarticular en el surco popliteo, del fémur, en la quinta parte más anterior y en la mitad más proximal del surco, y anterior y distal al ligamento colateral fibular, a lo largo de la cara lateral del cóndilo femoral. Además, es notable identificar que el tendón popliteo no entra completamente en los confines del surco popliteo, ¿ya?, hasta que la rodilla se flexiona por completo. Cuando está en extensión, queda en una posición relativa de subluxación, en cierta forma. Por lo tanto, en una posición de flexión adopta mayor resistencia y mayor congruencia, mayor estabilidad finalmente, ¿ya? El punto donde entra en este surco y queda estabilizado normalmente ocurre en una flexión de 112 grados, ¿ya? A partir de ahí hacia adelante está en este surco.
¿Mm? Con menos de esto está fuera de este surco, por lo cual es menos estable. Es menos estable. ¿Mm? El ligamento popliteo-fibular, ¿no? Ese es la segunda estructura más prominente del complejo posterolateral, siendo el más destacado. Consta de una división anterior y una división posterior. ¿Ya? División posterior, división anterior. Y se origina en la unión músculo-tendinosa del tendón popliteo y forma una configuración en Y. ¿Mm? La división anterior, unida a la unión músculo-tendinosa proximal, se inserta justo por delante de la división posterior y medial del ligamento colateral fibular, eh, en la punta de la apófisis estiloides de la fíbula. La división posterior es más robusta y típicamente es la que se reconstruye en las lesiones del complejo posterolateral y se inserta distal a la punta de la apófisis estiloide. ¿Eh? Es más robusta que la anterior y está justo en la apófisis o distal a la apófisis estiloide, junto por delante del ligamento fabelo fibular. ¿Mm? El ligamento popliteo fibular es un estabilizador pasivo de la rodilla lateral y posterolateral y resiste el varo, rotación externa, y la traslación tibial posterior. ¿Mm? En una lesión, la división posterior puede generar una avulsión, produciendo un fragmento de la cabeza del peroné que se conoce como fractura arqueada, la cual se asocia con lesiones también de ligamento cruzado. Y finalmente, el componente final del complejo popliteo, su inserción popliteo-tibial, se trata de una inserción directa que se extiende desde la superficie anterior del músculo popliteo hasta el área justo lateral de la fobia del ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Se inserta en la superficie inferior del menisco lateral y la cápsula posterior. Su inserción en la cápsula posterior se encuentra medial al tendón popliteo, que es un área desprovista de inserciones de ligamento coronario. ¿Mm? En cuanto al tendón del gastrocnemio lateral, se origina en o cerca de la apófisis supracondilar del fémur distal, por detrás del ligamento colateral fibular y posterior de la inserción del popliteo, y es casi inseparable de la porción meniscofemoral de la cápsula posterior. A nivel de la estiloides de la fíbula, se fusiona con el ligamento popliteo-fibular, la cual proporciona diversos grados de estabilidad posterolateral adicional. La cápsula articular y el tercio medio lateral y ligamentos capsulares, tenemos que la cápsula articular se puede dividir en lámina superficial y profunda. Las dos láminas confluyen por delante, ¿ya? De la banda iliotibial subyacente, la arteria geniculada lateral inferior discurre a través de un espacio truncado anterior entre las láminas profunda y superficial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La lámina superficial abarca al ligamento colateral eh, medial, fibular, perdón, y termina posteriormente en el ligamento fabelo-fibular. La lámina profunda se extiende posterolateralmente y forma el ligamento coronario y el hiato del tendón popliteo. La lámina profunda se desplaza a lo largo del menisco lateral y se extiende desde la unión del músculo popliteo y el tendón hasta la terminación del ligamento popliteo fibular.
En dirección craneal y caudal se extiende desde el fémur hasta la fíbula. Además de la cápsula articular, se puede dividir en tres secciones diferenciadas, así como en la zona medial. Un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. La sección anterior se extiende desde el tendón patelar hasta el borde anterior de la inserción del tendón popliteo del fémur. ¿Ya? Hasta acá. Una porción, eh, además se adhiere, digamos, a la almohadilla grasa patelar, ¿ya? Al ligamento intermeniscanal y al asta anterior del menisco lateral. La cápsula lateral se extiende desde el borde anterior del tendón popliteo en el fémur hasta la inserción del gastrocnemio lateral. La cápsula posterior está al fémur proximal, al margen articular del cóndilo femoral, de medial a lateral. La cápsula posterior está cubierta por los orígenes musculares del músculo plantar y el gastrocnemio lateral. Distalmente se fusiona con la unión músculo-tendinosa del popliteo y la división posterior del ligamento popliteo-fibular. El ligamento capsular lateral del tercio medio es un engrosamiento de la cápsula lateral de la rodilla y que se divide en dos componentes, el componente menisco-femoral y el componente menisco-tibial, exactamente lo mismo que en el lado medial de la rodilla. Tal cual como en el ligamento colateral medial profundo de la cara medial de la rodilla, el componente menisco-femoral se extiende desde el fémur hasta el menisco y el componente menisco-tibial se extiende desde la tibia al menisco. Por delante del hiato popliteo, el menisco lateral está estabilizado por la porción menisco-tibial del ligamento lateral del tercio medio. Desde el punto de vista biomecánico, se cree que esta estructura es un importante estabilizador secundario de la inestabilidad en varo. ¿Ya? En cuanto al ligamento coronario del menisco lateral, eh, es la porción menisco-tibial, ¿ya? De este ligamento capsular lateral del tercio medio, eh, que se extiende desde el margen anterior del hiato popliteo hasta la cara lateral del fascículo popliteo meniscal posterior inferior. Asegura el asta posterior del menisco lateral de la tibia. Desde el punto de vista biomecánico es importante clínicamente porque proporciona resistencia a la hiperextensión y a la rotación posterolateral de la tibia. Aquí tenemos una gráfica entre el menisco lateral y lo que tenemos acá en el asterisco es ligamento menisco fibular. El ligamento menisco fibular es una expansión directa en relación al ligamento coronario, ¿ya? El cual a partir del menisco lateral se va a insertar en la fíbula. De estos tengo dos porciones. El que se marca acá en el rojito es el ligamento coronario o el menisco tibial, y la expansión que sigue a este es el menisco fibular. Ligamento menisco fibular, y lo que tenemos acá más delgado es el ligamento coronario. Con respecto al aspecto posterior de la rodilla, como dijimos anteriormente, el complejo semimembranoso posterior presenta 5 inserciones
posteriores distales al tendón común principal de la rodilla. De este emerge el brazo directo, que es una expansión tendinosa lateral que contribuye al ligamento popliteo oblicuo, y una inserción al ligamento coronario del menisco medial. 2 centímetros proximal a su bifurcación en los brazos directo y anterior, en la cara posterior de la meseta tibial, emerge una expansión tendinosa lateral del tubérculo común principal que continúa para formar el ligamento popliteo oblicuo. Este forma en la cara medial una confluencia de la expansión lateral del tendón común del semimembranoso y el brazo capsular del ligamento oblicuo posterior. Este continúa lateralmente como una amplia banda facial sobre la cara posterior de la rodilla, el cual emerge anterior a la cabeza medial del gastrocnemio, ¿no? Se identifican 2 inserciones laterales distintas del ligamento popliteo oblicuo. La inserción lateral proximal al ligamento popliteo oblicuo es una favela ósea o cartilaginosa, ¿no? Y una porción menisco-femoral de la cápsula articular posterolateral, en donde tiene una expansión al ligamento cruzado posterior y hay otra expansión al músculo plantar, ¿no? En relación al ligamento favelofibular, que ya dijimos que es una expansión del músculo bíceps, es el borde más distal del brazo capsular de la cabeza corta del bíceps femoral. Se extiende desde el borde lateral de la favela, ¿ya? Distal y lateralmente para unirse a la cabeza de la fíbula. Justo posterior en la inserción de la división posterior del ligamento popliteo fibular. El músculo popliteo, como dijimos anteriormente, tiene 3 orígenes, dentro de los cuales el más fuerte proviene del cóndilo femoral lateral, y otro origen importante son las fíbulas a través del ligamento popliteo fibular y el asta posterior del menisco lateral. Nótese que los orígenes femorales y fibular forman los brazos de un ligamento oblicuo en forma de Y, que es el ligamento arqueado, ¿no? Ligamento arqueado, que se va a unir con el ligamento oblicuo posterior. Aquí tenemos un cuadro resumen con respecto a un diagrama de la anatomía funcional en relación a estos tercios, ¿ya? Tercio anterior, medial y posteromedial, estructura de soporte central, estructuras de soporte lateral, estructuras de la esquina posterolateral y estructuras de soporte posterior, ¿ya? Aquí para que lo para que revisen esto en material de apoyo. En relación a la función del ligamento colateral medial y colateral lateral, la función primaria de los ligamentos colaterales es limitar el movimiento excesivo en el plano frontal, ¿ya? Con la rodilla extendida, la porción anterior del ligamento colateral medial opone resistencia básica a la tensión en valgo o en la abducción, y el ligamento colateral lateral ofrece resistencia básicamente ante la tensión en varo o en la abducción, ¿ya? Secundariamente, los ligamentos colaterales es limitar el final del recorrido de extensión de la rodilla. Esta función la comparte con la cápsula posterior, el ligamento popliteo oblicuo, el músculo flexores de rodilla y el ligamento cruzado anterior. Aquí en la figura 1320 A y B muestra el aumento de la tensión pasiva del ligamento colateral medial y la cápsula posterior, ¿ya? Mientras la rodilla adopta la posición de bloqueo en extensión completa, ¿ya? Del fémur sobre la tibia. En flexión,
esta cápsula y el ligamento están relativamente distendidos. ¿Ya? La extensión completa con rotación de bloqueo, que la vamos a explicar, elonga los ligamentos colaterales y en un 20% más allá de su longitud en la flexión completa. Aunque sea un estabilizador valioso, un ligamento colateral medial tenso es especialmente vulnerable a las lesiones por tensión en valgo con el pie fijo en suelo. Y es el mecanismo clásico del clip del fútbol, ¿no? Además, el ligamento colateral también ofrece una resistencia limitada en los extremos del recorrido articular en rotaciones interna y externa, con la rodilla parcialmente flexionada, ¿no? Hay algunos estudios que valoran la acción restrictiva del ligamento colateral medial, eh, en donde se demostraron que disección de las fibras largas superficiales del ligamento colateral medial produce un aumento significativo de las rotaciones en valgo de la articulación femoral, tibiofemoral, en rangos entre 0 y 45 grados de flexión de rodilla. Ahora, la sección de la porción media y profunda o oblicua posterior del complejo del ligamento colateral medial no tuvo un efecto significativo sobre el aumento de angulaciones de la rodilla en valgo. Con ello concluimos que este ligamento es el principal limitante del movimiento o de las restricciones de valgo de rodilla. Otros estudios demostraron que en rodillas de cadáveres la deficiencia del ligamento cruzado anterior conducía a un aumento de tensión en el sitio de inserción del ligamento colateral medial. Y las fuerzas de contacto durante la carga tibial no tuvo ningún efecto durante la carga en valgo, lo que indica que el ligamento cruzado anterior no juega un papel en la restricción del valgo. Por lo tanto, una mayor laxitud en valgo durante el examen clínico de una rodilla con deficiencia del ligamento cruzado anterior indicaría compromiso del ligamento colateral medial. Otros estudios demostraron que la porción superficial larga del complejo del ligamento colateral medial proporciona el 57% de la restricción en valgo y a 5 grados de flexión. Y a los 25 grados aumenta al 78%. El comportamiento de sujeción variable con carga en valgo se atribuyó a la sujeción proporcionada por la cápsula medial posterior, que disminuyó a medida que la rodilla se movía de una posición extendida a una flexionada. ¿Eh? Estudiaron además que en rodillas de cadáveres intactas con deficiencia del ligamento colateral medial, encontraron que una fuerza de rotación externa se asocia con abducción o valgo en una deficiencia del ligamento colateral medial. Eso en extensión, 15 grados de flexión y 30 de flexión. Por el contrario, en rodillas intactas tenían una rotación interna asociada con la abducción. Este hallazgo, es decir, la presencia de una rotación externa acoplada a la contraposición de rotación interna acoplada, puede usarse en el examen físico para el diagnóstico de lesiones aisladas del ligamento colateral medial. ¿Ya? Aquí también les dejo este gráfico con respecto a las diversas limitantes que produce los diversos ligamentos. ¿Eh? Bien, chicos, esta es la primera parte. Los dejo para la segunda.